En esta ocasión vamos a evaluar un ejercicio de producto de un escalar por un vector, ¿ok? En este ejemplo en particular tenemos menos 3 multiplicando al vector suma de los vectores GE más HF, ¿ok? Producto de un escalar por un vector es simplemente tomar el vector y multiplicarlo por un escalar. Un escalar es un número, ¿ok? En este caso, el vector que nos dan es un vector suma de dos vectores anteriores, ¿ok? El GE más el HF. Lo primero que vamos a hacer es representar a estos dos vectores en el plano cartesiano. El primero, GE, el segundo, HF, ¿ok? En esta ocasión, o mejor dicho, en este formato que estamos trabajando, ya nos dan directamente todos los puntos que están relacionados, ¿ok? El primer vector se llama GE, por tanto, yo debo unir el vector, o mejor dicho, los puntos G y E. Nos vamos al plano cartesiano y tenemos el punto G y el punto E ya ubicados, ¿ok? Lo único que necesitamos hacer es unir esos dos puntos. Una vez unidos, nos fijamos en la notación del vector. Él se llama GE. La última letra es la E, por tanto, ella es la que va a llevar el extremo, o hace el papel del extremo, ¿ok? Va a llevar entonces, en la representación gráfica, la flecha. El segundo vector es el HF, ¿ok? Así que unimos los puntos H y F, ¿ok? Aquí pueden ver, comprobar cuáles son los puntos, ¿ok? Yo los había ubicado anteriormente. Unimos entonces H con F. Nos fijamos en la notación del vector y como F es la segunda letra en la notación, en el plano cartesiano es ella la que va a llevar la flecha. Para poder hacer una suma de vectores, ¿ok? Necesitamos sacar las componentes de cada vector. Vamos a hallar las componentes del vector GE, ¿ok? Si el vector se llama GE, las componentes van a ser E menos G, ¿ok? Al último punto le restamos el primero. Y para hacerlo, debemos restar la primera componente del último punto, le restamos la primera componente del primer punto. A la componente segunda del último punto le restamos la componente segunda del primer punto, ¿ok? En este caso, el último punto se llama E. E, su primera coordenada de ese punto E es 1. Y su segunda coordenada, o sea, coordenada Y, es 1 también. Menos, ¿verdad? Tenemos que restar las coordenadas del primer punto, ¿ok? El primer punto es G, ¿ok? Vamos a restar. G en X, o sea, su primera coordenada es menos 1. Como es negativo, lo encierro entre paréntesis. Y G, su segunda coordenada es 2. Efectuamos esas operaciones en números enteros. Aquí tenemos dos negativos seguidos, ¿ok? Menos por menos es más. Y finalmente, 1 más 1, 2. Nos vamos acá abajo ahora. 1 menos 2. 1 menos 2 lo podemos ver como 1 más menos 2, ¿ok? Este menos lo podemos descomponer en dos signos más, ¿ok? ¿Cuáles dos signos al multiplicarse me dan menos? Bueno, el más por el menos, ¿cierto? Si yo multiplico más por menos, me devuelve este menos original. ¿Para qué hacemos esto? Para fijarnos que tenemos una suma de números enteros. El primer número positivo, el segundo negativo. La suma de números enteros con diferentes signos, lo que debo hacer es restar los valores absolutos, al mayor le resto el menor y coloco el signo del número que tenía mayor valor absoluto, ¿ok? 1 y 2, ¿ok? El mayor es 2, al mayor le resto el menor. 2 menos 1 es 1, pero como el 2, que es el mayor, es negativo, el resultado también va a ser negativo. Entonces, las componentes del vector GE van a ser en X, primera coordenada, 2,
y en Y, segunda coordenada, menos 1. Vamos ahora con las componentes del vector HF. ¿Ok? Nuevamente, si el vector se llama HF, las componentes va a ser F menos H. ¿Ok? Al último le resto el primero. El vector F, sus coordenadas son menos 2 en X, primera coordenada, en X, menos 2. Y en Y, segunda coordenada, 4. Menos las coordenadas del punto H. ¿Ok? H, la primera coordenada del punto H es menos 3. Como es negativa, la encierro entre paréntesis. Y la segunda coordenada de ese punto H es 6. Efectúo las operaciones correspondientes. Tengo nuevamente dos signos negativos seguidos, ¿ok? Los multiplico. Menos por menos es más. Y tengo una suma de números enteros. Menos 2 más 3. 2 negativos, 3 positivos. Cada número tiene un signo diferente. Por tanto, debo restar los valores absolutos. Al mayor le resto el menor. 3 menos 2 es 1. Y como 3 es el mayor, es positivo, el resultado también es positivo. Aquí abajo tenemos en las componentes Y 4 menos 6. ¿Ok? 4 positivo, 6 negativo. Como es una recta de números enteros, la podemos transformar en una suma. La podemos ver como 4 más menos 6. ¿Ok? Nuevamente, este signo negativo lo descompuse en otros dos signos que lo constituyen. ¿Ok? Porque fíjense, más por menos es menos. ¿Ok? ¿Para qué hago esto? Bueno, para fijarnos que ahora tenemos una suma de números enteros. ¿Ok? De diferentes signos. Lo que debemos hacer entonces es nuevamente restar los valores absolutos. Al mayor le resto el menor. 6 menos 4 es 2. Pero como el mayor es 6 y es negativo, el resultado también va a ser negativo. ¿Ok? Entonces las componentes del vector HF son primera componente o coordenada, menos 2. Segunda coordenada en Y. No, perdón. En X, primera coordenada, 1. Y en Y, segunda coordenada, menos 2. ¿Ok? Allá tendríamos las componentes de los vectores GE y HF, ¿ok? Que según el ejercicio, ellos se deben sumar, ¿ok? Vamos ahora a calcular las componentes de ese vector suma, ¿ok? GE más HF, ¿ok? Lo que debemos hacer es simplemente tomar las componentes de cada vector, ¿ok? Y sumarlas, ¿ok? Primera coordenada con primera coordenada y segunda coordenada con segunda coordenada. EE, su primera coordenada es 2 en X, ¿ok? Y la segunda es menos 1, ¿ok? Primera coordenada 2 en X, segunda coordenada menos 1, más el HF, ¿ok? Esas componentes que acabamos de hallar hace rato. Son estas que están acá. ¿Ok? Repito, el GE en X es 2 y en Y es menos 1, ¿ok? Primera coordenada 2, segunda menos 1. Primera 2, segunda menos 1. Más las componentes del vector HF, ¿ok? En este caso, HF es su primera coordenada 1 y la segunda menos 2, que como es negativa, la encierro entre paréntesis. Efectuamos esas operaciones y arriba tengo una suma de números naturales. 2 más 1, 3 y menos 1 abajo. Abajo tendría menos 1 más menos 2, una suma de números negativos. Como ambos tienen el mismo signo, el resultado también va a ser negativo, ¿ok? Va a conservar ese signo que tienen en común. Y simplemente sumo. 1 más 2, 3. ¿Ok? Entonces, las componentes del vector suma de esos dos vectores serían primera coordenada 3 y la segunda menos 3. ¿Ok? 3 menos 3 son las componentes del vector suma
GE más HF, ¿ok? Pero a nosotros nos piden el producto escalar de menos 3 por el vector suma GE más HF. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente tomar estas componentes y multiplicarlas por menos 3, ¿ok? Cada una de estas componentes multiplicarla por menos 3. En la siguiente parte de este video lo que vamos a hacer es llevar toda esta información de forma gráfica, ¿no?, para poder operar y hacer la representación.